porque eres fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverás. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Vamos a cambiar la nota. Pues vámonos a do. Porque esa nota me encanta. O sea que permito de tocar. Sorry. Gloria a Dios. Play the bass for me. Aleluya. Gracias, Señor. Todo es posible para el que cree, pues nada es imposible para Él. El mar lo abrió con su poder. Milagros Él hará, porque Él es fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria tuya es. Nada es imposible para Él, pues todo es imposible para Él. El mar lo abrió con su poder. Milagros Él hará, porque Él es fiel. Confía en Él, no espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria tuya es. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria tuya es. Gloria sea a Dios. Bien, amados hermanos, esta tarde, la gloria sea para Dios. Quiero que meditemos bajo el tema descubriendo las armas del enemigo. Vamos a hablar en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Descubriendo las armas del enemigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? Amén.
Bendito sea su nombre. Descubriendo las armas del enemigo. Dice la Biblia, capítulo 10, versículo 3 al 5. Lo leemos en esta tarde honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la sagrada palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, 2 Corintios, perdón, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, estoy leyendo 2 Corintios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Leamos el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Oramos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, reprendemos toda fuerza diabólica. Reprendemos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, todo aquello que se opone a tu presencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios del cielo, ruego su palabra fluya en esta tarde. Su palabra ministra en mi vida. Utiliza mi corazón y mi mente. Permite, Dios del cielo, aleluya, que mis labios se abran para darte gloria, honra y alabanza. Yo sé que Él está derrotado, está vencido. Fue vencido en la cruz del Calvario, Dios del cielo, y en esta tarde, aunque se levante su iglesia, sigue en victoria. Y el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, creo que esta tarde es una tarde de liberación en su nombre. Creo que esta tarde es una tarde de libertad en su nombre. Creo que en esta tarde nos enseñarás tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Esta tarde nos prepararás, Dios mío, para enfrentarnos a las diferentes batallas, Señor, y reconocer lo que tú nos has dado para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, y a ti te daré toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta tarde. Salude al que está a su lado, dígale: Dios te bendiga, un gusto verte. Amén. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Un gusto verles a todos. De la familia del Señor en la casa de Dios. Siéntase en su casa. Amén. Amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos muestra en el contexto una defensa que hace el apóstol Pablo defendiendo su ministerio. Y al defender su ministerio nos habla de la acusación que le hace la iglesia o la gente, alguna gente de Corintio, cuando dicen: Pablo, cuando escribe, sus cartas son duras y pesadas, pero cuando está aquí, él es bien débil. Porque lo que veían en él era el amor de Dios reflejado para los hermanos. Pero cuando escribía la palabra que el Espíritu de Dios estaba dictando. Amén. Entonces ellos veían esta contradicción en el apóstol, y él comienza a poder tratar, amados hermanos, defendiendo su ministerio y por qué esto sucedía. Pero el apóstol comienza hablándonos en el versículo 3, diciendo de que algunos lo juzgaban de que él andaba en la carne. O sea, significa que él andaba, ¿qué es la carne? Él andaba, decían algunos, en los efectos y deseos que van contra Dios, porque eso es la carne. La carne es todos aquellos deseos que van en contra de la voluntad y la naturaleza de Dios. Eso es la carne. La carne no es lo que nosotros vemos en nuestro cuerpo. La carne es nuestros deseos que van en contra de la naturaleza de Dios. ¿Qué es la carne? Los deseos que van en contra de la naturaleza de Dios. Esa es nuestra carne, que está sujeta al pecado. Entonces, cuando él comienza a hablar en el versículo 3, dice: porque aunque andamos en la carne, refiriéndose a que soy una persona, un ser humano, carne y hueso, no milito según la carne. Y el hablar de que milita según la carne es que él estaba hablando primeramente que hay una guerra entre ejércitos.
¿Cuántos lo sabían eso? Que hay una guerra entre ejércitos. ¿Cuáles ejércitos son esos? El ejército de Dios, el ejército espiritual. Hay una guerra espiritual. Amado hermano, si usted no lo sabía, esta tarde usted va a aprender que hay una guerra espiritual entre ejércitos. Los ejércitos del enemigo y el ejército de Dios, y están peleándose todo el tiempo. Sabía que cuando usted recibe a Cristo Jesús como Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene y le pone un estampado que dice sellado para el día de la salvación. ¿Sabía usted eso? Pues eso dice la palabra de Dios. Y por eso que insistimos en predicar la palabra, en anunciar que solo en Cristo hay salvación, porque solo a través de Él se recibe la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces la Biblia dice que hay una guerra entre ejércitos, y el apóstol cita porque aunque andamos según la carne, somos seres humanos, no militamos en la carne, o sea, de acuerdo a los deseos que van en contra de Dios, no, sino que dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, no son M60, bazooka, granadas, no son eso, pistolas 9 milímetros, no es nada de eso, no son armas, ni machetes, ni pistolas, ni cuchillos, ni nada de eso, son espirituales, y da una lista de cosas que estas armas espirituales pueden hacer en la vida de una persona que sabe que las tiene, en la vida de una persona que las puede utilizar. Amén. Él comienza a decir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino dice que son poderosas, que son poderosas. Las armas que tiene alguien que está sirviéndole al Señor son poderosas. Desafortunadamente muchas personas ni saben que las tienen. Muchas personas ni saben que tiene esas armas. Y en esta tarde yo quiero que usted se vaya seguro que en Dios le ha puesto a usted poder. Hay poder en nosotros cuando estamos bajo la mano de Dios. Hay autoridad en el cristiano. Amén. La Biblia dice que entonces nuestras armas no son afectos y deseos que van en contra de Dios. No son carnales. No. Sino, no son, en otras palabras, basadas en obras de la carne, como lo dice Gálatas capítulo 5, que dice que las obras de la carne son adulterio, son fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. No es nada de eso. Por eso cuando usted se enoja y trata de darle un golpe a alguien, usted no está actuando conforme al Espíritu, usted está actuando conforme a lo que la Biblia llama la carne, que es en contra de lo que Dios dice. Porque Dios no le está diciendo ve y golpea a tu hermano, Dios le está diciendo ve y perdona a tu hermano. ¿Estás de acuerdo conmigo en esta tarde? Entonces la Biblia nos dice a nosotros que son basadas las armas de Dios en tres grandes cosas que el Espíritu de Dios le da al cristiano. Hay tres grandes autoridades, podríamos llamar, o armas que el cristiano tiene. La primera de ellas es el amor. ¿Qué alma más grande que el amor? Hermano, con el amor usted puede hacer más cosas que con las armas. Con el amor usted puede enseñarle a la gente que hay un Dios en los cielos. Cuentan la historia de un hombre que era satanista. Dios reprenda al diablo. Y este satanista estaba todas las noches fuera, obviamente, haciendo brujerías, conjuros, hechicerías. Y la esposa de él estaba en casa. Pero en una ocasión ella se dio cuenta, o alguien se dio cuenta, uno de esos locos evangélicos cristianos, que aunque otro día, ahí está la casa del brujo, dijo, ese tiene necesidad de salvación, así voy a ir a tocar la puerta. Se fue a tocar la puerta y ella abrió. Y le comenzó a predicar el evangelio de Cristo. Y le comenzó a citar la palabra. Aquella mujer creyó, y cuando ella creyó, su corazón se abrió al evangelio, y Dios en aquel momento recibió a Cristo Jesús como Salvador de su vida. Los demonios, que no son omniscientes, pero como viajan a la velocidad de la luz. Los demonios viajan rapidísimo. Por eso la gente dice, vi una sombra y de repente ya no estaba. Porque para su lente humano no lo puede contemplar a la velocidad que va. Entonces, velocidad de la luz. Y los demonios que estaban allí se fijaron y le fueron a decir al diablo. Y el diablo le dijo al brujo, tu mujer se metió en problemas. Porque se metió con el otro, con el enemigo.
Y en ese momento llegó el brujo y la arrastró y la trompeó y la arrastró toda, pero Dios había hecho una conversión genuina en aquella mujer. Algo había sucedido en ella, y en ese momento el corazón de ella sucedió lo que sucedió en Saúl en el Antiguo Testamento. El corazón de ella fue cambiado por un corazón que ama a un aquel que no le está haciendo bien. ¿Y sabes qué dice la historia? Que aquel hombre la golpeó y la arrastró hasta que ya no tuvo fuerzas, hasta que casi la dejó por muerta. Al siguiente día, con fuerzas que recibió de Dios, aquella mujer se levantó, ensangrentada, se limpió la sangre y fue y le cocinó algo al brujo y le dio de comer. Al siguiente día, cuando él salió, no le quiso hablar, salió, la volvió a llegar a golpear y aquella mujer se quedó allí. Al tercer día llegó. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que dejarse, no, le estoy diciendo que este era un caso de Dios. ¿Entiende eso? La Biblia dice que el entendido es mal y se aparta, pero este era un caso de Dios. Y aquella mujer estaba allí en ese momento, recibiendo aquella golpiza, y a la tercera vez que se fue el brujo, el tercer día, el diablo le dijo: mátala. Y cuando él llegó en la noche, llegó al amanecer con un cuchillo, halló a aquella mujer que estaba arrodillada cerca de su cama, llorando, pidiendo a Dios por él, que lo convirtiera. Cuando él llegó y quiso propinar la primera puñalada, aquel hombre se quedó inmovilizado. No pudo. Y de repente sintió una fuerza mucho más grande que él y cayó de rodillas. Y sintió un poder que comenzó a trabajarlo. Y de repente vio a un ser que entró a aquel lugar y le dijo: hasta este día trabajarás para el otro. Hasta este día trabajarás para el otro. Si quieres poder, aquí hay poder. ¿Quieres saber dónde está la autoridad? En Dios hay autoridad. Aquel hombre dejó de servirle al diablo ese día, se entregó a Cristo Jesús. La casa de él tembló, los demonios llegaron, hicieron desorden, habían gritos, espanto, pero en aquel momento dice que él vio que entró un desfile de ángeles a la casa de él también, y le dijeron: esfúmense en este momento, porque es propiedad de Dios. Cuando usted descubre el poder de Dios en su vida, y que usted no está solo, que usted tiene a Dios de parte suya. ¿A quién? A Dios. Dios está de parte del que cree. Yo no sé si usted lo puede entender, pero cuando usted sabe que Dios está de parte de usted, usted llega como un campeón sabiendo que todas las dificultades están en su mano. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros sabemos e entendemos que son basadas en tres cosas grandes. Yo le decía la primera: amor. Dios nos permite que a través del amor se curen hasta las heridas más profundas. Había una hermana que decía: a mí mi mamá me maltrató hasta lo más profundo que pude ver. Y todos creo que de alguna manera hemos pasado dificultades. Yo me recuerdo que cuando estaba niño mi abuela nos pegaba antes de regalarnos un dulce. Y sentí una cosa, yo como que quería darle, pero estaba pequeño. Pero el día que se rebalsó el vaso fue cuando vi que estábamos jugando canicas con mi hermano, márbolas, chibolas, como le decía. Y usted sabe, niños jugando en el polvo, y de repente pasó una señora vendiendo conserva, y ella compró y nos vio, y nosotros nos quisimos esconder porque ya sabíamos que nos iba a tratar de regalar algo, pero antes de regalar nos iba a golpear primero. Entonces cuando dijo: vengan, muéstreme las manos, usted imagínese, un niño jugando en el polvo, estando allí, muestra las manos, y nosotros llegamos a decir: Y mi abuela había sido una persona que se había criado en el campo levantando sacos de maíz y de maicillo, y tenía una fuerza, hermano, como que era un hombre. Cuando me agarró la mano, yo sentí que hasta sentí lo picante del golpe de la mano. Y iba creciendo con aquello. Y yo puedo decirle a cualquiera, todos nosotros hemos pasado, algunos quizás hemos pasado situaciones de maltrato de una o de otra persona, tal vez no de tu familia, tal vez del esposo, tal vez de aquella persona que te dañó, te maltrató, pero hay una cláusula para poder borrar eso, se llama el amor de Cristo Jesús. Él te puede hacer amar hasta tus enemigos. Amén. Cuando sí vine a los caminos del Señor, yo entendí que solo el amor podía borrar eso. Y amé a mi abuela hasta el último segundo de su vida. Y le pedí a Dios con ayuno
que el Señor la pudiera salvar. Y el Señor me dio una palabra en una ocasión, porque creo en la palabra profética. Me dijo: créeme que yo la voy a salvar. Ella tenía Alzheimer y Él me dijo: aunque le falten horas o días para morir, yo le voy a recobrar la lucidez de su mente para que ella pueda confesar mi nombre. Así fue en los últimos días, desde que ella estaba horas antes de morir, llegó un hermano y comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, le dije: abuela, ¿usted sabe lo que yo le estoy hablando? Ella me dijo, ella no habló porque ya no hablaba, pero le dije: si usted puede entenderme, agárreme la mano. Y me agarró la mano y le dije: confiese estas palabras en su mente. En el nombre de Cristo Jesús, perdona mis pecados. Señor, yo te recibo como el Salvador de mi vida. Y ese día yo tuve una visión. Al tener esa visión, la vi a ella vestida. Ya era una anciana de 87 años. Y la vi vestida con una ropa blanca y como de unos 40 años de edad. En mi visión, que me estaba diciendo con una sonrisa de oreja a oreja: iba para el reino de los cielos. Lo que yo predico está basado en la Biblia. Tiene poder para convertir al hombre. La palabra de Dios no es mentira, se cumple. La segunda de las herramientas que Dios nos da a nosotros es el poder de Dios para poder hacer las cosas. Ese poder que está en la palabra. ¿Usted lo cree? Hay poder en la palabra. Amén. La tercera es el dominio propio. El Espíritu de Dios nos ha dado dominio propio. ¿Por qué? Porque sabe que el enemigo siempre nos va a atacar. Siempre. No importa a qué nivel usted está. Usted va a decir: no, es que el pastor ya pasó eso. No, yo tengo peores, más fuertes que los ataques suyos. Todos los días el diablo está tratando. Por eso es que mi constante búsqueda tiene que ser de mañana, de la tarde, de la noche. Yo no le digo que oro por hora, pero mi mente está conectada con el cielo. Señor, yo sé lo que estás haciendo y estoy orando por esta congregación. Señor, liberta la vida. Señor, haz lo que tú tienes que hacer. Amén. Amados hermanos, pero en esta tarde yo les digo que el tema es conociendo las armas del enemigo. Y quisiera enumerarlas en esta tarde para que usted lo pueda entender. Oiga, cuando nosotros sabemos que en Dios hay poder, la Biblia lo cita. Usted puede decirme: ¿dónde dice eso? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 versículo 38. De cómo Cristo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Nicodemo le dijo a Jesucristo: nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Nadie. Ese poder está en la iglesia. Ese poder está en la iglesia. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en la iglesia también. La iglesia solo tiene que reconocerlo. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando tú estás metido con Dios, dijo un hermano, las tinieblas no son un problema para ti. Tú eres un problema para él. Dice: aquí viene aquel hombre y los demonios no hay ni para dónde hacerse. Y comienzan a buscar y en el nombre de Cristo Jesús dice la palabra de Dios que cuando estaba en Filipos, el apóstol Pablo, escuchando a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, escuche, dice que todos los días le decía: estos son hombres de Dios que os anuncian las verdades eternas. Cualquiera puede haber dicho: gloria a Dios por la hermanita. Pero el apóstol Pablo, teniendo don de discernimiento de espíritu, dijo: este no es Dios. Y le dijo: calla y sal de ella. Y en ese momento la mujer fue liberada. Porque cuando está el poder de Dios en tu vida, tú no, el diablo no es un problema para ti. Tú eres un problema para el enemigo. Y el Señor Jesucristo lo mostró. Y la gente puede decir: no, pero es que lo mataron, lo llevaron a la cárcel, lo golpearon. No, eso es parte del proceso. Yo no sé si usted ha entendido, pero cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted está diciendo que se hace enemigo de Satanás. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Que él es su enemigo. Que si yo tengo parte con el diablo, el infierno me espera. Pero si yo soy enemigo de él, Dios está de mi lado también. Porque nadie puede recoger con Cristo Jesús. Nadie puede desparramar con Cristo si no recoge con él. El que no es conmigo, contra mí es.
Y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted está recogiendo o está desparramando. Usted decide. Amén. Usted sigue a Cristo o sigue a otro. Usted decide. Amén. Pero de las armas que vemos del enemigo, la primera de ellas, la Biblia lo presenta en este pasaje que tenemos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, versículo 4, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todos argumentos y toda altivez. Escuche, argumentos es la primera de las herramientas que el diablo tiene para destruir a la iglesia. ¿Qué es argumento? Oiga, argumento viene de una palabra griega, el original, que significa, que se habla logismos. Y logismos es imaginación, pensamiento. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que lo primero que el diablo quiere conquistar, y la primera de las herramientas que utiliza es, amados hermanos, mentiras utilizadas a través de argumentos. Argumentos de mentiras para tratar de convencerte y que le falles a Dios. ¿No fue eso lo que hizo con Eva? Con que Dios nos ha dicho, no comáis de este árbol. Sí, porque Dios ha dicho que no comamos de él, porque el día que comamos vamos a morir. Y Satanás le dijo, mentira. Sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como él. En otras palabras, llamó mentiroso a Dios y llamó también a Dios una persona egoísta. Dios es egoísta y no quiere que sean como él. Imagínense. Y Eva dijo, tiene razón la serpiente. Algunas veces nosotros como que sí, tiene razón. Oiga, ¿cuántas personas se han levantado en medio de iglesia? El pastor está equivocado. ¿Por qué? Porque esto y esto no tiene que ser así. Esto tiene que ser así. Tiene razón el hermano. Está bien, vámonos, hermano. Vámonos. Entonces Satanás tiene primeramente los argumentos que él utiliza son argumentos de mentira, logismos, cosas para poder hacer que tu imaginación y tu pensamiento. La Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 44 que él es padre de mentira, y muchos le han creído las mentiras a Satanás. ¿Sabe que le han creído las mentiras? El diablo te ha dicho, te vas a morir de esta enfermedad, y la gente dice, es que me voy a morir de esta enfermedad. Los que no le han creído dicen, aunque me muera, en él esperaré, como dijo Job. Aunque me muera, en él esperaré. Amén. La segunda de estas cosas que menciona la palabra de Dios, dice derribando todos argumentos y toda altivez. Número 2, altivez. Estamos hablando de actitudes. Ser altivo es una actitud. Usted se cree más grande que los demás. Usted se cree mejor que los demás. Altivez. ¿Qué es eso? Es una manipulación de sentimientos a través de pensamientos. Vuelve a tomar la parte de su mente. El diablo quiere controlar su mente. El diablo quiere controlar tu mente. Los pensamientos. En una ocasión le preguntaron a Martín Lutero, Martín, ¿qué podemos hacer con los malos pensamientos? Él dijo, es imposible dejar que los pájaros vuelen alrededor del árbol. Pero sí es posible dejarles que ellos hagan nido en tu cabeza. Porque pensamientos equivocados siempre van a venir. Siempre. Pero escucha bien. No es en los pensamientos equivocados, sino en hacerle caso a tales pensamientos. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que el enemigo maquina ganarte ventaja. ¿Qué es lo que está maquinando? Ganarte ventaja. Según de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que no tenemos que ignorar sus maquinaciones. ¿Qué? Que Él está maquinando ganarte ventaja todos los días. A cada uno de nosotros está tratando de ganar ventaja. Si te gana ventaja espiritual, amado hermano, el enemigo te va a adelantar en todas las metas que tú tienes para el futuro, en todo lo que tú planeaste hacer. Yo no sé si usted ha escuchado a gente decir, pastor o hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y de repente aquella persona que decía vamos a hacerlo, ya desapareció. ¿Qué pasó? El enemigo le ganó ventaja. Le ganó ventaja al enemigo. Porque no ignoramos. Y eso dice la Biblia, no ignoremos sus maquinaciones. Quiero decirle que en esta tarde las armas del enemigo, además de los pensamientos, de tratar de controlar tu mente, el enemigo está haciendo un análisis de quién es el débil. Porque nosotros dice que tenemos que estar fuertes.
Que tenemos que tener, ¿qué? Fuerza en el Señor. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice fortalezcas en el Señor y en el poder del ejercicio corporal. No, el ejercicio corporal es bueno para la salud, pero no le va a dar el ejercicio espiritual para poder tener las fuerzas para decidir decirle que no al pecado. ¿Entiende eso, hermano? ¿Entendemos eso? Ahora, el enemigo está analizando. En 1 Pedro 5:9 dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y está buscando la grieta, los espacios. Los espacios. Como las ratas que buscan los espacios pequeñitos, de un espacio que está poco, que se puede meter, se metieron por allí y de repente tiene una infestación de ratas. Así es el enemigo, está buscando espacios pequeños en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, está buscando espacios pequeños para entrar y destruirte. Un hombre dice que le abrió la puerta porque le estaban tocando. De repente vio que era un pequeño demonio que entró allí, que estaba a la puerta y le dijo: por favor, déjenme entrar. Y le dijo: bueno, es un pequeño demonio, pasa. Pero ya una vez dentro, el pequeño demonio le armó un infierno completo. Entonces no podemos nosotros jugar con situaciones del enemigo. Oiga, pero número 3, el enemigo, la arma especial del enemigo es el desánimo. La palabra des significa sin, como descontento, significa sin contentamiento. Entonces des es sin. Ánimo significa, viene la palabra alma. Entonces cuando tú estás desanimado, significa que tu alma está como baja. ¿Por qué? Porque el alma está compuesta de nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Intelecto, emociones y voluntad. El alma es el asiento de nuestras emociones. Y cuando el alma, siendo el asiento de tus emociones, llega el enemigo y trata de hacerte que tú entres en desánimo. ¿Por qué? Porque al entrar en desánimo, amado hermano, el enemigo te ha ganado gran partida de tu carrera espiritual. Hay gente que estaba encendida en el fuego de Dios y estaba viendo la gloria de Dios caer, pero de repente le llegó desánimo y ahora ya no son nada. Pastores, evangelistas, predicadores, les llegó desánimo y ahora ya no sirven a Dios. Yo le quiero decir en esta tarde, de esta arma del enemigo hay como nosotros nos podamos defender. Amén. El desánimo, amado hermano, te roba escuchar la voz de Dios. ¿Qué te roba el desánimo? Escuchar la voz de Dios. Como hijo de Dios, usted tiene la garantía de poder escucharlo. Amén. De poder escuchar la voz de Dios. El desánimo te hace salir del propósito de Dios. ¿De qué? Del propósito de Dios. Porque Dios no quiere que tú estés alejado, pero tú te alejas. Así es. Y el desánimo llega. Así es. Y el desánimo muchas veces es alimentado por el egoísmo. Porque yo quiero que esto se haga en mi voluntad, pero como no se hizo en mi voluntad, entonces me desanimé. Egoísmo. El desánimo, amados hermanos, es una arma del enemigo tratando de tomar total posesión de tu mente. ¿Y saben qué es el desánimo? Te roba la comunión con Dios. O sea que pierdes la paz, pierdes el gozo y se debilita tu fe. El desánimo es una de las armas más poderosas del enemigo. Y hay tantos cristianos desanimados porque muchas veces creemos que tiene que ser como yo digo. No es como usted diga, no es como yo digo, es como el Señor dice. Algunas veces porque no aceptamos la voluntad de Dios nos llega desánimo. Cuando alguien muere y no aceptamos que aquella persona haya muerto porque no era posible. ¿Por qué? Pero es la voluntad de Dios. Amén. Él es el que sabe las cosas perfectamente bien y sabe que es mejor que sucedan de cierto modo. Amén. Y al final nosotros lo entendemos porque no sabemos lo que viene después. Así que un rey salió a cazar en una ocasión con uno de sus siervos. Y saliendo a cazar con uno de sus siervos le disparó a un leopardo, y el leopardo cuando llegó lo trató de sacar la flecha y todavía tenía reacción y le mordió un dedo y se lo arrancó de una mordida. El siervo cuando llegó vio al rey que estaba sangrando y al verlo sangrar le dijo: rey, ¿qué pasó? ¿Por qué no me cuidaste? Tú estabas supuesto a estar aquí. De hoy en adelante te mando a la cárcel. Y le dijo: esta fue la voluntad de Dios, dijo el siervo.
te enseñaré entonces si es la voluntad de Dios que tú estés en la cárcel. Y lo manda a la cárcel. Y después busca a otro siervo para ir a la casa. Se van a casar. Y yendo a la casa, llegaron, se metieron en un terreno que era de indígenas. Y al llegar los indígenas a verlos, los agarraron a ellos y mataron al siervo que iba con el rey. Pero al ver que este rey le faltaba un dedo, no lo mataron. Porque dijeron que el sacrificio iba a estar imperfecto para el Dios de ellos. Y lo dejaron ir libre. Al irse para el castillo, fue a hablar con el siervo, lo sacó de la cárcel y le dijo: ahora entiendo que Dios me libró al no tener un dedo, porque si no yo estuviera muerto ya. Pero ¿cómo me explicas que yo te haya metido en la cárcel a ti, rey? Si yo hubiese ido contigo, yo hubiese sido el muerto en aquella ocasión. Sabes que Dios debe controlar cada una de las cosas que Él está haciendo, y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, entonces nosotros nos volvemos fortalecidos para no ser víctimas del desánimo. Pero el desánimo también nos trae inseguridad y entras en un pánico porque de repente ya no tienes la cobertura de Dios y la comunión con Dios, ya no tienes el gozo de Dios y te vuelves amargado y te vuelves que todo el mundo está en contra y comienzas a hablar de la gente y comienzan a hablar del pastor, del hermano, de aquel, de aquella, de todo. Todos son unos hipócritas y todo el mundo que se vayan al demonio y todo. ¿Por qué? Porque llegó desánimo a tu vida, porque lo albergaste, porque el enemigo te disparó con artillería de largo alcance para que fueras desanimado. Pero no solo eso, sino de que otra de las armas del enemigo es el miedo y el temor. Porque una vez que estás desanimado, lo que haces es esconderte, como lo hizo Elías, el profeta Elías. Te escondes, estás desanimado. Y escucha, amado hermano, el diablo quiere que tú tengas temor. ¿Por qué? Porque el temor te incapacita para alcanzar los límites de Dios. Y el temor no deja que tú retengas la paz de Dios en tu corazón. No te deja conquistar las cosas que Dios quiere que tú conquistes. Ni levantar la voz como un siervo de Dios, con esa autoridad de Dios te hace que pierdas de vista la autoridad y las armas de Cristo. El temor te roba y te hace ciego a la realidad. Te hace ciego a la realidad. Usted se recuerda cuando Goliat estaba afrentando a los ejércitos del Dios de Israel. Y todos los soldados estaban que temblaban, que era una sola tembladera. ¿Por qué? Porque era un hombre tremendamente alto. Ahora, a través de la escritura sabemos que medía 3 metros, imagínense. 3 metros de alto. Y una persona normal, imagínense un chaparrito como yo, se ve parado a alguien de 3 metros. ¡Wow! Y de repente todas aquellas personas allí temblando y teniendo miedo, pero llegó un jovencito que no se dejó impresionar por el tamaño. Este comenzó a creer aquellas cosas que Dios había hecho. No comenzó a ver con lo que veían sus ojos, comenzó a ver con los ojos de la fe y comenzó a ver a un gigante que estaba tirado en el suelo como destruido y con la cabeza cortada. Él le dijo: yo daré tu carne a las aves del cielo. ¿Sabe qué? Eso es lo que Dios está buscando en la gente, que la gente no tenga temor. Otra de las cosas que Dios, que el enemigo, que el diablo quiere y utiliza como arma es la intimidación. El diablo te trata de intimidar. ¿Sabe que hay mucha gente que no ayuna porque cree que después del ayuno el diablo lo va a tentar? No, por eso no ayuno, hermano, porque después de cada ayuno hay una tentación. Hay mucha gente que no se mete con Dios porque cree de que después de buscar de Dios, el diablo ya se va a levantar y todo. Y sí es posible. Pero ¿sabes qué? O mueres de rodillas como un esclavo, o mueres peleando como un siervo del Señor, sabiendo que Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Amén. Nunca te va a dejar. Había un hombre hondureño de apellido Morazán. Y Morazán tenía una ideología. Él quería que Centroamérica fuera todo un solo país. Y en una ocasión, cuando lo llevaron al paredón a fusilar, le dijeron: te puedes retractar todavía. Y dijo: Centroamérica unida hasta la muerte. Prefiero morir peleando que morir aceptando la derrota.
Francisco Morazán. Amados hermanos, es necesario que nosotros tus convicciones las lleves hasta el nivel más alto que las puedas llevar. Pero usted solo porque le dio una gripe ya no vino a la iglesia. No, hermano. Y con esto no quiero decir que no utilice la mascarilla. No, úsela. Úsela, ¿sabe por qué? Porque usted no sabe lo que puede encontrarse y nosotros tenemos que hacer lo posible. Dios hará lo imposible. Amén. Dios hará lo imposible, haga usted lo posible. Y usted me va a decir, no, pero es que yo tengo super fe. Super fe se murieron algunos apóstoles también de hoy en día. Así es. ¿Entiende? Y yo no le puedo decir nada de eso. Nada más en el día de Dios, si Dios le tocó llevárselo, se lo va a llevar. Pero no es el COVID quien dicta cuándo se va a cada quien, ni el diablo, ni la muerte, ni nada de ese Dios. Dios es el que tiene el control de todo esto. Amén. Entonces el diablo busca intimidar a la gente. E inclusive el COVID es una forma de intimidación. La gente, oiga, 8 meses tienen algunas personas de no congregarse, de no oír palabra de Dios, de no buscar, y el diablo está feliz y le dice, así viejo, hay que ser responsable, obediente, hijita. No busque, esa gente está contaminada. Esa gente sí, así me gusta que se quede bien obediente a la ley terrenal. Oiga, yo prefiero ser obediente a lo que dice mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed de Dios. El salmista David en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Pero también andaba la espada ahí. Entonces, usted esté confiado, pero ande su mascarilla también. Amén. Gloria sea a Dios. Ahora llegamos a la contraparte. ¿Cómo vencer estos ataques? Hemos hablado de que el enemigo quiere tomar la mente tuya, que tiene el análisis del débil, que te tiene el desánimo, que te roba, tiene el temor, tiene la intimidación, y todas estas son armas del enemigo. ¿Cómo nosotros podemos vencer la contraparte? Bien, la Biblia nos dice a nosotros, para vencer la manipulación mental, el arma más poderosa es la palabra de Dios. El arma más poderosa es la palabra de Dios. Y lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Oiga, cuando usted sea más débil, es cuando el diablo va a aparecer. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y cuando usted sea más débil, ahí va a aparecer el enemigo. Cuando usted tenga hambre, cuando usted esté enojado, cuando usted esté desesperado, cuando usted esté problemado, ahí va a aparecer. ¿Dónde está tu Dios? ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Y a Dios qué servís? ¿Y estás enfermo? ¿Estás en el hospital? Para servir a un Dios así, ¿quién quiere servir a alguien? ¿Y dónde está el que te ayude? ¿Y por qué estás aquí? Y usted comienza a decir, es cierto, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy haciendo rico al pastor ahí? ¿Para qué voy? El arma más poderosa es la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando se presentó delante de Cristo Jesús, le dice, al verlo que tenía hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios. Citando el libro de Deuteronomio capítulo 8. Y cuando lo lleva el diablo, porque tiene poder, lo lleva al pináculo del templo y lo lleva, y estando en el pináculo del templo, o sea, lo teletransporta, imagínense, lo teletransporta del desierto al templo. Y estando en el pináculo del templo, que era como una de las esquinas de donde se tocaba la trompeta para anunciar el día sábado, de allí lo quería tirar, lanzar. Le dijo, échate de aquí, pues escrito está. El diablo citando la palabra de Dios en el Salmo 91, en el versículo 11 y versículo 12, pero citándolo equivocadamente, porque el diablo sabe mejor la Biblia que usted y yo, pero a él no le conviene para nada, porque está condenado ya. Él le dijo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden, que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesucristo le cita Deuteronomio capítulo 6 y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que eso yo le digo también en esta tarde, no tiente a Dios el Señor. Amén. Y cuando llega, lo lleva, dice, a un monte alto y le muestra los reinos de la tierra. Y al mostrarle los reinos de la tierra, amado hermano, cuando le muestra a Satanás esto a Cristo Jesús, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo cita nuevamente Deuteronomio 6 y le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Así que la palabra de Dios es la herramienta más extraordinaria cuando vienen esos ataques mentales. Aprendamos la Biblia, leamos la Biblia. Hoy hay miles de aplicaciones en el teléfono. Es un pecado que usted no tenga una aplicación que le dé la Biblia audible, la Biblia hablada, la Biblia predicada en su teléfono. Oiga, es necesario que usted invierta en su salvación, en la edificación espiritual. La Biblia nos dice a nosotros que podemos por la palabra sujetar todos estos pensamientos en obediencia a Cristo Jesús. Oiga lo que dice el capítulo 10. En el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no se contradice, amado hermano, con la obediencia de Cristo. La palabra nunca se va a contradecir con la obediencia de Cristo Jesús. Nunca. Entonces es necesario que lo sujetemos cuando usted ve ese poder en el nombre de Cristo Jesús. Carne te sujetar. Ay, hermano, es que yo no sé ni qué hacer. Fíjese que yo estaba acostumbrado a hacer esto y hacer lo otro y aquello, y yo no podía pasar una semana sin mujer. Hoy puede pasar años en la presencia de Dios. Sabe que no le va a hacer falta en el nombre de Cristo Jesús. Someta la carne, busque de Dios, apártese de todo aquello que le sea tentación y tropiezo. Amén. Apártese. Usted va a decir que usted no sabe. Usted no sabe de dónde Dios me sacó a mí. Pasé 3 años y medio sirviéndole al Señor, ayunando todos los sábados y domingos, pidiéndole a Dios fortaleza. Pero Dios recompensa a los que le buscan. Él honra a los que le honran. ¿Sabe qué? La Biblia dice que hasta el día de hoy no ha visto justo desamparado. Dios está contigo. Amén. Busque a Dios para vivir en comunión. Y Dios le va a dar dominio propio. Número 3, para evitar que te gane ventaja el enemigo, mantén tu vida y tu mente ocupada. ¿En qué? En el pecado. En la carne. No, mantén tu mente ocupada, entrega todas tus áreas y tus talentos y tu tesoro a Dios. Talento, tiempo y tesoro entregado a Dios. Mantente ocupado. Sabrás que nada te va a poder detener. Eso es para evitar que te gane ventaja el enemigo. Para el desánimo, poderlo vencer. Las promesas de Dios es número 1. Las promesas de Dios. Aplicarlas a tu vida. Que estas promesas siguen vigentes. Los ojos del apóstol se fijaron en algo. Escucha bien. Los ojos del apóstol Pablo se fijaron en el premio supremo, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Según Filipenses 3:14. Para que tú puedas vencer el desánimo, tienes que fijar tu mirada en las cosas espirituales. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿A qué le aposta usted mejor? ¿A las cosas temporales o a las cosas eternas? Dice que un ateo se reunió con un cristiano y le dijo: esas mentiras y fábulas del cristianismo estoy harto de escucharlas. Ustedes que dicen que después de esto y de lo otro, y que hay la muerte, y que el diablo y el infierno, todo es una farsa grande que ha manipulado a la gente y ha atado a la humanidad por años. Y el cristiano le dice: bueno, es lo que tú crees, pero lo que yo creo que es la palabra de Dios y que esa palabra tiene eficacia. ¿Cómo me compruebas tú que no se cumple? Ok, hagamos una cosa, Andrés. Veamos entonces, te voy a plantear de esta manera. Supongamos que es mentira lo que tú me estás diciendo. Yo estoy viviendo el cristianismo y me está yendo muy bien. El Señor me ha bendecido, siento paz en mi corazón, siento gozo en mi corazón, mi familia está mejor, mi esposa ya no se ha ido, yo sigo con ella, no he tenido infidelidades, ni de ella ni de mí, nos llevamos bien, nos amamos, nuestra familia está tranquila, todas estas cosas. Supongamos que no existe el cielo, ni existe Dios, ni nada de eso. Yo viví tranquilo en la tierra, me ayudó. Y después se acabó todo. Supongamos entonces que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Viviste alejado de Dios, negándolo a Él, apartado de Él, con todos los problemas. Nunca traíste tus problemas a Dios y siempre los trataste de llevar por tu cuenta. Te dedicaste a tomar, te dedicaste a hacer estas cosas, a vivir una vida inmoral, una vida de pecado. Ahora cuando te mueras, si Dios es real, te espera el infierno. ¿Qué es lo que quiero decir en esta tarde? Que por lógica le conviene al hombre seguir a Dios. Por lógica le conviene al hombre seguir a Dios.
¿A qué le apuesta el ser humano? Para que tú puedas vencer, amado hermano, el desánimo, es necesario que nosotros, amados hermanos, nos demos cuenta que el apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, estaba en la cárcel, la persecución no era fácil y el desanimarse podía estar a expectativas de él, pero sabe que cuando buscamos recompensa, y esto es una de las cosas que trae desánimo a la gente, cuando buscamos recompensas por lo que tú haces, amado hermano, entonces cuando buscamos esa recompensa es fácil desanimar. Pero cuando tú dejas que las cosas, Dios te dé la recompensa y lo que tú haces lo haces para Dios, nada te va a desanimar. Porque no esperas aplausos de nadie, ni felicitaciones de nadie, no esperas que nadie te diga bien hecho, no esperas que nadie te diga, oh, lo hiciste bien. Ahora, para vencer el temor, hay 3 versículos de la Biblia. Josué 1:9. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Quién va a estar contigo? Dios. Dice también Isaías 41:10. Dice la Biblia que yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Salmos 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para que nosotros podamos vencer el temor, es necesario que usted recuerde que Dios está con usted, que Dios está conmigo, que lo mismo le son las tinieblas que la luz. Y para vencer la intimidación que el diablo trata de traerte, si tú haces algo, reconoce una cosa verdadera. Toma tu fe y párate firme. Es todo lo que tienes que hacer. Toma tu fe y párate firme. Y para eso la Biblia nos ha dado una armadura que en otra ocasión vamos a tocar. Póngase en pie en esta tarde. Usted vale algo muy especial en la mano de Dios. Usted vale la sangre de Cristo Jesús. Yo quiero decirle a todos los que están aquí presentes que Dios no hace excepción de personas. Todos somos invitados a creerle. Todos. Y Él a todos nos vio como necesitados. Alguien dice: no, pero es que yo no fumo, yo no tomo, yo no, nada de eso. Pero eres pecador. Eres pecadora. ¿Por qué? Porque tienes esos deseos internos que son en contra de la voluntad de Dios. Y si lo juzgáramos todo eso a raíz de la palabra de Dios, todos somos pecadores. Y ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Por tanto, si en esta tarde tú llegaste a este lugar diciendo: yo no debo nada, yo no tengo nada, te quiero hacer reconocer que tú necesitas de Dios tanto como yo necesito de Dios. Que la única justicia que va a ser aceptada en el cielo es la de Cristo Jesús. La única. Y si su sangre no está sobre tu vida, tú no tienes entrada en el reino de los cielos. Así es. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que si en esta tarde hubiese alguien que dijera: yo necesito de Dios, yo necesito reconciliarme con Él, yo te hago una invitación. La Biblia dice que solo los valientes heredan el reino de los cielos. Y esta es una invitación a que tú lo digas en medio de gente pecadora, a decirle: Señor, te necesito, yo me reconcilio contigo, yo necesito de ti, yo necesito de tu presencia. Si hubiese alguien acá, si hubiese alguien aquí, si hubiese alguien aquí, si hubiese alguien aquí, cantamos este cántico y terminamos. En un momento
Permite que su fe se incremente en ti, Santo. Aleluya. Permite en el nombre de Jesús, te lo pido. Espíritu de Dios, lléname de que solamente tú lo puedes hacer. Obra con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo te ruego, Señor, por mi hermana en esta hora. Yo no sé cuál es la necesidad, pero tú la conoces. Liberta, Señor, todo dolor, toda enfermedad, toda aflicción en el nombre de Cristo. Tú la conoces. Liberta en el nombre de Cristo. Dios de poder, gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú eres poderoso. Gracias en esta hora, en esta hora, en esta hora, en esta hora. Bendito sea tu nombre. En esta hora, Señor, gracias. Gracias. Joseph, ¿no? ¿Quieres que ore por ti? Me gustaría hacer una oración por ti. Quisiera pasar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy las gracias. Señor, yo te ruego por tu Hijo, Señor. Señor, tu Hijo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí está delante de ti. Señor, sus debilidades no son el obstáculo para que tú dejes de amarlo. Y Él necesita entender eso. Señor, sus debilidades no son el obstáculo para que tú dejes de amarle, Dios. En esta hora te pido que rompas cadenas, rompe cadenas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús en su vida. Ministralo, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Si Él está aquí es porque entiende su necesidad. Él sabe que tú vas a obrar. Yo sé de que tú vas a obrar en Él, Padre. Sé de que tú obrarás en Él. Yo te pido que ninguna fuerza diabólica lo pueda arrastrar, Señor, fuera de tus caminos. Ayúdale en el nombre de Cristo. Ayúdale para la gloria de tu nombre. Oro por Él, Señor. Oramos por Él, Señor, al cielo. Tu palabra dice, Señor, que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. En esta hora, para la gloria de tu nombre, al que cree todo le es posible. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que quiere reconciliarse? ¿Hay alguien aquí que el Espíritu de Dios ha tocado en su corazón? Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el que haces la obra, no yo. Gracias por esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Todo porque sabemos que para ti no hay nada imposible. En esta hora, gracias por su amor. Gracias por su amor. Gracias por su amor. Gracias por su amor. Todo es posible. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, aleluya. Gracias, Señor. En esta tarde solamente quiero recordar que el enemigo puede hacer que tenga armas, pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios.
para destrucción de cualquier castillo o fortaleza que se levante contra nosotros. Que el Señor bendiga, la gloria sea a Dios y a su nombre. Gloria sea a Dios. Cuida con nosotros nuestro hermano y tiene los anuncios.